Damos una cordial bienvenida a todos los que se unen a este curso de probandos virtual, el cual está coordinado por las áreas de testimonio cristiano, conferencial y distrital. Mi nombre es Gerardo González Soriano, pastor de la Iglesia Metodista, y este curso contempla tres áreas o tres aspectos de la Iglesia Metodista. Uno es el histórico, el doctrinal y el organizacional. Vamos a iniciar por los aspectos históricos, para lo cual en esta sesión estaremos realizando pues una síntesis histórica de la Iglesia Metodista en Inglaterra, que son los inicios, y también lo que fue el metodismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que con entusiasmo y gratitud en nuestro corazón, gratitud a nuestro Dios, vamos a iniciar este curso y dejemos que Dios nos hable a través de esta revisión de la historia, en análisis de nuestra historia como Iglesia Metodista, para que así también podamos retomar nuestra identidad y enfrentemos los desafíos que tenemos en el presente como iglesia, y también nos encaminemos hacia el futuro como una iglesia firme en la misión de nuestro Dios. Vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque nos das esta oportunidad de iniciar este curso de probando, Señor. Que seas con cada uno de los que se integran a este curso, tú les animes, tú les motives en todo momento, tú les des fuerza, el tiempo, todos los recursos necesarios para que podamos seguir adelante, Señor, con toda la dedicación y con todo el esmero. Señor, en tus manos nos ponemos al inicio de este curso, que tú sigas impulsándonos. Te lo rogamos todo humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, primeramente el objetivo para esta sesión. Ahí ustedes lo pueden ver. Dice: al terminar esta sesión, el alumno comprenderá las razones que motivaron el inicio del movimiento metodista en la Gran Bretaña y el gran avivamiento evangélico que conmovió y transformó a la Inglaterra del siglo XVIII. Asimismo, expresará las razones que motivaron el inicio y desarrollo del metodismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y puesto que la historia no es un relato que simplemente hay que memorizar, sino que tenemos que hacer un análisis dinámico de los acontecimientos que pues se tienen en cuenta, y de esta manera relacionarlo con la causa y el efecto que estos tienen. Así es que no veamos solamente como una simple memorización de datos, sino que esto nos sirva para que descubramos no solamente el qué, sino también el porqué de estos hechos históricos. Y esto nos permitirá también captar mejor y comprender la historia, y también valorar nuestra historia dentro de la cristiandad y dentro de la historia. Bien, el texto para memorizar es este de Proverbios 5:1. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Ustedes lo estarán repasando, se lo aprenderán. Es también parte de este curso de probando, el irse aprendiendo este texto. Bien, pues vamos a ver primeramente algo como lo que se define la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista de México, AR, es una iglesia cristiana en la cual se predica la palabra de Dios y se administran debidamente los sacramentos. Y pertenece al gran movimiento evangélico, y actualmente es una de las denominaciones más importantes del protestantismo.
Sin embargo, el metodismo no brotó de la reforma del siglo XVI, más bien surgió en el seno de la Iglesia Anglicana en el siglo XVIII. La Iglesia Anglicana es la iglesia oficial en Inglaterra. Y bueno, para tratar de explicar un poco más esto, queremos presentar este gráfico que nos muestra una línea histórica donde podemos ver algunas fechas donde se dan diferentes divisiones y algunos eventos importantes. Ustedes pueden ver ahí esta línea en color negro. Esta representa la línea histórica de la Iglesia Católico Romana, de la cual en 1517 surge el protestantismo. Ustedes lo van a poder ver ahí en color verde. Esto surgió con la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. Bien, de esta línea ustedes pueden ver surge el luteranismo, del cual se desprenden varios grupos de movimientos pietistas que surgen en 1675 y de la Reforma Radical en 1677. Regresando a la línea que está en color negro, que ya hemos dicho representa la línea histórica del catolicismo, esta línea, más adelante ustedes pueden ver que se da la Reforma Anglicana, siendo rey Enrique VIII y su esposa en aquel momento era Catalina de Aragón, hermana del emperador Carlos V de España. Bueno, pues estos dos reyes inician su divorcio en 1533 y se da la consumación de este divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón en 1534, donde también se da la excomunión del rey Enrique VIII. Y este evento marca la separación de la Iglesia Anglicana con la Iglesia Católico Romana. Para algunos historiadores esta división primeramente pues tuvo sus razones políticas, sin embargo pues termina bajo los principios del protestantismo. Ahora, cabe mencionar aquí que la Iglesia Anglicana pues tuvo pues una variación, y vamos a ver esta variación durante el reinado de María I, que llamaban la Sanguinaria en el año de 1555. La Iglesia Anglicana, ustedes lo pueden ver ahí, está marcado, regresa nuevamente a la autoridad de la Iglesia Católico Romana. Por eso decíamos que tiene este vaivén. Posteriormente, con Isabel I, la Iglesia regresa nuevamente, o diríamos definitivamente tiene esa separación con la Iglesia Católico Romana, identificándose plenamente con los principios protestantes. Ahora ustedes pueden ver ahí de esta línea azul surge pues un movimiento que son los congregacionalistas en 1648 y posteriormente surge el metodismo, pues que lo fechamos en 1738 con la experiencia del corazón ardiente que tuvo Juan Wesley. Ahí también aparece en esta línea en azul ya más fuerte este suceso que pues marca que cuando se tiene esta separación, bueno, más bien el inicio de la primera conferencia en 1744, y más adelante se da una separación total de la Iglesia Anglicana en 1795. Bueno, como ustedes pueden ver,
el metodismo no surge directamente de la Reforma. Ustedes pueden ver estas líneas, esta línea verde que nos marca la línea de donde se da la división de la Reforma protestante del siglo XVI, sino que surge de esta línea en color azul, que es la que proviene de la Iglesia Anglicana del siglo XVIII. Sin embargo, el metodismo está enmarcado bajo la identidad protestante. Si ustedes pueden ver, ahí está una llavecita que nos marca cómo todos estos movimientos que se marca ahí, el luteranismo, con la reforma radical, los anabautistas, el calvinismo, los presbiterianos, pues todos ellos están relacionados con el movimiento metodista en estos principios protestantes. Bien, en este capítulo pues vamos también a presentar los orígenes del metodismo y su desarrollo. Así es que primeramente vamos a hablar de Juan Wesley. Es este instrumento de Dios utilizado por el Espíritu Santo para el inicio del movimiento metodista. El reverendo Juan Wesley nació en Edward, Inglaterra, el 17 de junio de 1703, según el calendario antiguo, y muere en 1791. Él fue un presbítero de la Iglesia Anglicana, catedrático también de la Universidad de Oxford, y nació pues en un hogar pues esmeradamente piadoso. Fue criado en un ambiente de austeras costumbres, de elevados ideales, y se educó en el colegio de Christ Church y en este lugar de Lincoln, en Oxford. Este joven Juan Wesley, como un segundo Saulo de Tarso, buscaba afanosamente, pero en vano, la satisfacción espiritual mediante el estricto cumplimiento de las reglas y de las ordenanzas de la iglesia. Hubo una persona pues que le sirvió de apoyo, y en marzo de 1738, esta persona era Pedro Böhler, líder del movimiento moravo, un movimiento que surge del pietismo, como ya lo hemos mencionado, la reforma protestante, que convenció a Wesley que ante su situación, su problema, decía, no era su debilidad de fe, sino simplemente su incredulidad. Ante esta situación de que Wesley tenía de seguir predicando, este líder moravo le dijo tajantemente a Wesley: predique la fe hasta que la tenga y luego predicará porque la tiene. Hablando un poco más sobre esta biografía de Wesley, vamos a referirnos a esta experiencia del corazón ardiente, ¿sí? Este momento crítico de su vida, que fue llevado a cabo, lo experimenta durante una reunión de oración celebrada el 24 de mayo de 1738, que, como decía hace un momento, es la fecha en que se ubica el inicio de la iglesia metodista. Esta experiencia dice que se lleva a cabo en las calles de Aldersgate, en Londres. Pasó por esta experiencia paulina de que no es por el propio esfuerzo, por los propios méritos, no es por un sincero o intenso fervor, sino que el hombre alcanza la vida de paz solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús, mediante la fe personal. Fue tan intensa esta experiencia de su conversión
que él mismo sintió que su corazón ardía con un calor extraño. Lo que sucedió aquella noche en Aldersgate, Juan Wesley lo expresa en su diario. Él escribía frecuentemente, tenía su diario, lo escribía diariamente y puso estas palabras: siento que en verdad confío solamente en Cristo para ser salvo, y me ha sido dada la certeza de que Cristo me ha redimido de mis propios pecados y que me ha salvado de la ley del pecado y de la muerte. Inmediatamente después de esta experiencia, Wesley comenzó a proclamar a otros el evangelio que él mismo había experimentado. Primero lo hizo con sus compañeros, los que tenía más cercanos a él, de estos que pertenecían al Club Santo de Oxford. Luego lo llevó también a todas las partes de Gran Bretaña. Algunos rasgos del mensaje de Wesley. Su mensaje tenía dos rasgos muy importantes, los mismos que siguen caracterizando o deben de seguir caracterizando al metodismo en nuestros días. Primero, estaba el evangelio de la gracia de Dios, ofrecido a todo el género humano por igual. Y también que este evangelio era suficiente para todas las necesidades. En segundo lugar, estaba el ideal moral que este evangelio presentaba a la humanidad. Wesley afirmaba: la Biblia no sabe otra cosa que no sea la salvación del pecado. Wesley llamaba a la gente a la santidad de vida e insistía en que esta santidad es una santidad social, que se expresa en el amor y el servicio a los semejantes. Así pues, el metodismo era un cristianismo en verdad. Wesley jamás pensó en organizar una nueva iglesia. En su obra, él, al igual que el apóstol Pablo, pues siempre buscó esta dirección de Dios, y primero se dice que predicó el evangelio a las clases más desprotegidas, aquellas que no eran atendidas por la iglesia oficial, en aquel entonces la iglesia anglicana. Y en segundo lugar, se ocupó de cuidar a quienes se iniciaban en la vida cristiana. Algunos de los colaboradores del metodismo en el movimiento metodista al inicio, pues fue su hermano Carlos Wesley, y algunos otros como Jorge Whitefield, Juan Fletcher, ¿sí? Estos se unieron en la gran empresa para convertir a los pecadores al servicio a Dios. Y todo esto por medio de constante oración, incesante predicación e infatigable actividad. Aquí también vemos esta entrega a la obra metodista. Durante los 50 años de ministerio itinerante de Juan Wesley, se habla de que viajó 400,000 kilómetros y predicó más de 40,000 sermones. Por su parte, su hermano Carlos Wesley compuso cerca de 6,000 himnos. Y en el caso de Whitefield, además de extensas giras por todo el Reino Unido, hizo 7 viajes de evangelización a América del Norte. Y en sus 38 años de servicio predicó unos 18,000 sermones. Juan Fletcher, que era también llamado el vicario de Madeleine, uno de los principales colaboradores de Wesley, admirablemente demostró que en su propia vida la excelencia de la santidad expresada en amor y rectitud. Gradual y vigorosamente, el metodismo llegó a ser el gran movimiento religioso que sacudió y regeneró a Inglaterra. Algo de la organización del movimiento metodista. Wesley organizó a sus seguidores en grupos a los que denominó clases y sociedades. Para estas redactó las reglas generales a fines de 1739, cuando se habían organizado las primeras congregaciones metodistas que él llamó sociedades.
Aunque estas reglas contienen algunos preceptos de otro contexto que más adelante se van a ver, se van a revisar, es importante decir que Wesley también nombraba a los directores de dichas sociedades. Wesley también halló varones dispuestos para predicar el evangelio a las grandes masas y lo hacían en las calles, en los campos abiertos, en las casas. Y estos varones no eran ministros ordenados, sino se les llamaba predicadores laicos o predicadores locales. Wesley mismo los elegía y les enseñaba las tareas específicas que tenían que realizar, además de inspeccionar su trabajo. Vamos a mencionar algo de las primeras conferencias metodistas. Con el desarrollo del movimiento, Wesley creyó prudente reunir por lo menos una vez al año a todos sus colaboradores, ministros y laicos, para celebrar juntos una conferencia cuyo objetivo era revisar la obra y hallar inspiración espiritual. La primera conferencia se reunió del 25 al 30 de junio de 1744 en la capilla La Fundación en Londres, donde quedaron asentadas las reglas de conducta de los predicadores. Durante la sesión de 1746 quedaron asentadas las recomendaciones para el culto, que estas las había presentado el mismo Wesley. Estas fueron también aprobadas en esa conferencia. Durante el periodo de sesiones de 1747, las preguntas a los candidatos al pastorado pasaron este proceso de aprobación y quedaron entonces establecidos. El texto de los 3 documentos aquí citados se incluye en la sección de Ministerio Cristiano, que se encuentra dentro de la legislación general de nuestro libro de disciplina. Algunos rasgos de la obra de Wesley. En Wesley convergían de manera extraordinaria 3 rasgos. Uno era su celo evangelizador, que expresó muy acertadamente cuando declaró: el mundo es mi parroquia. De hecho, siguiendo el ejemplo de Wesley, que conocían los caminos y las veredas de Inglaterra mejor que cualquier otro en su tiempo, sus predicadores iban al pueblo sin esperar que el pueblo viniera a ellos. El segundo rasgo destacado de Wesley fue su capacidad de organizar y administrar. De esta manera se conservaron los frutos de la predicación y se extendió la influencia del evangelio. El tercer rasgo fue su apreciación por la educación y la página impresa. Así fue como convirtió a la imprenta en la sierva de la iglesia y fue el iniciador de la circulación en masa de libros baratos y de folletos, periódicos que eran fácilmente accesibles al pueblo. Wesley definía al movimiento metodista de la siguiente manera. Así, por toda Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda se formaron las primeras sociedades unidas, cada una de las cuales era una compañía de personas que, teniendo y buscando el poder de la santidad, se reunían para orar juntos, para recibir la palabra de exhortación y para vigilarse mutuamente en amor, a fin de ayudarse unos a otros en la obra de salvación. Bueno, estas sociedades unidas constituyeron al poderoso movimiento metodista en tantos triunfos que se siguen hasta la fecha logrando, que alcanzaron Inglaterra, América y diferentes partes del mundo. En 1795, 4 años después de la muerte de Juan Wesley, este movimiento se independiza de la Iglesia anglicana.
Después se divide en varios grupos, pero en 1932 se unificaron las diversas ramas del metodismo británico. Juan Wesley fue un ministro anglicano y el hombre a quien Dios usó para transformación de la Inglaterra del siglo XVIII. Bien, en la lección 2 vemos ahora el metodismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a ver los principios. En el año de 1766, Felipe Embury, predicador local oriundo de Irlanda, empezó a predicar en la ciudad de Nueva York y formó una sociedad metodista que hoy día está en la calle de John. Otro predicador local llamado Thomas Webb, capitán del ejército británico, se unió a Embury y predicó en otras ciudades. También por esos tiempos, Roberto Stourbridge, procedente de Irlanda, se estableció en el condado de Frederick, en la colina de Maryland, y comenzó a predicar y organizar sociedades metodistas. Ustedes pueden ver ahí este recorrido en esta gráfica que ahí tienen. También es importante mencionar estos predicadores itinerantes en las colonias en América. En 1769, Juan Wesley envió a 2 predicadores itinerantes a las colonias de América. Ellos fueron los reverendos Ricardo Boardman y José Pillmore. En 1771 envió a otros 2, los reverendos Roberto Rich y Francisco Asbury. Este último llegó a ser el más grande adalid del metodismo norteamericano. De manera providencial, el metodismo se adaptaba a la vida de incipiente de la nación. Los predicadores itinerantes servían al pueblo de una manera que no podían hacerlo los ministros ordenados. Predicaban el evangelio, visitaban los establecimientos y todo el vasto territorio de las colonias británicas. Acudían a los hogares escondidos en los bosques, seguían la marea de la migración rumbo a los territorios del oeste y fundaban sociedades, establecían puntos de predicación y los organizaban en circuitos, varias iglesias de las cuales de esta manera los organizaban. Y la obra así iniciada fue notablemente bendecida por Dios, de tal manera que al terminar la Guerra de Independencia de las colonias en 1783, había cerca de 80 predicadores itinerantes y alrededor de 15,000 miembros en las Sociedades Unidas. Como podemos ver, fue un crecimiento bastante rápido. La separación de la iglesia anglicana, ya hemos mencionado algo de esto. Con la consumación de la independencia de los Estados Unidos, los metodistas norteamericanos, que en su mayor parte también eran miembros de la iglesia anglicana, se hallaron, según las palabras del mismo Wesley, pues en esta situación de la separación. Wesley escribió una carta a William Wilford sobre la abolición de la esclavitud, y ahí él puso, ustedes lo pueden ver también en su pantalla, totalmente desligados tanto del Estado inglés como de la jerarquía anglicana. Por eso Wesley declaró que los metodistas norteamericanos ahora tienen la completa libertad para seguir las escrituras y la iglesia primitiva, y juzgamos que lo mejor para ellos es que permanezcan firmes en aquella libertad con la que Dios los ha hecho libres de manera tan extraordinaria. Las primeras órdenes ministeriales metodistas. Como consecuencia de la emancipación nacional, los norteamericanos carecían de suficientes ministros ordenados para desempeñar la obra pastoral y administrar los sacramentos. Así que los metodistas norteamericanos acudieron a Wesley en busca de consejo y auxilio. Suplicó al obispo de Londres que confiriera las órdenes sagradas a algunos de los predicadores metodistas que no las tenían. Pero Wesley se negó.
Luego de un gran tiempo de reflexión, de estudio, Wesley decidió ordenar a los señores Ricardo Whatcott y Tomás Bassey, el mismo como presbítero para los Estados Unidos de Norteamérica, puesto que Wesley prefería la forma de gobierno eclesiástico episcopal, y por la oración y la imposición de las manos consagró como superintendente para presidir a la Grey de Cristo al reverendo Thomas Cook, que era doctor en Derecho Civil y presbítero de la Iglesia Anglicana. En estos actos, Wesley fue ayudado por otros ministros. También comisionó al doctor Cook para que consagrara como superintendente asociado al reverendo Francisco Asbury, quien entonces era ayudante general de las sociedades en Norteamérica. Wesley también preparó una revisión de los artículos de religión y un servicio dominical del extracto del libro de oración común de la Iglesia Anglicana para los metodistas en Norteamérica. Se incluyó una forma para administrar los sacramentos y la ordenación de ministros. Además, también se envió una colección de salmos e himnos. En la llamada conferencia de Navidad que se inauguró en Baltimore, en el estado de Maryland, el día 24 de diciembre de 1784, se reunieron 70 ministros con el doctor Cook y sus compañeros. La decisión de Wesley de dejarlos en libertad para que organizaran como ellos lo creyeran mejor fue sometida a consideración por todas y fue cordialmente aprobada por unanimidad. Enseguida fundaron y organizaron un nuevo cuerpo eclesiástico con el nombre de Iglesia Metodista Episcopal y adoptaron los artículos de religión y el servicio dominical que Wesley había preparado. A los artículos de religión añadieron uno que reconocía al nuevo gobierno civil y también insertaron una plegaria a favor de las autoridades supremas de los Estados Unidos. También promulgaron las leyes para el gobierno de la nueva iglesia, reconocieron como obispo al reverendo Thomas Cook y luego eligieron como obispo adjunto al reverendo Francisco Asbury, el cual fue consagrado por el doctor Cook, ayudado por otros presbíteros. Esta misma ceremonia, 3 personas fueron ordenadas presbíteros y otros más como diáconos, 2 de ellos para la obra misionera en la Nueva Escocia y uno para la misma labor en las islas de Antigua, de las Indias Occidentales Británicas. Este fue el origen de la Iglesia Metodista Episcopal, que continuó trabajando con gran fervor y creciendo asombrosamente. Cabe mencionar un ejemplo muy particular de este hombre, este obispo Francisco Asbury, quien a los 55 años de su ministerio en los Estados Unidos predicó 16.500 sermones, viajó 532.000 kilómetros y presidió no menos de 224 conferencias anuales y cuando menos ordenó 4 ministros. El año de su consagración como obispo, en 1784, la Iglesia Metodista en Estados Unidos contaba con apenas 15,000 miembros, mientras que para el año en que él falleció, en 1816, la Iglesia ya tenía 214,000 miembros y unos 700 predicadores itinerantes y 2,000 predicadores locales. Ustedes noten ahí este gran número de predicadores locales. También es importante que veamos esta secesión o esta división que tuvo la Iglesia Metodista en los Estados Unidos. En 1828, un grupo de metodistas sinceros y piadosos, principalmente motivados por la necesidad de tener representación de los laicos en la toma de decisiones, dejó la denominación y se constituyó en la llamada Iglesia Protestante Metodista. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Durante la Conferencia General en 1844 surgió otra división. Según unos dicen que la cuestión de esta división fue la esclavitud. Según otros fue este conflicto con respecto a los poderes episcopales.
Después de un amargo debate, los disidentes presentaron un plan de separación, el cual fue aceptado. Así, en mayo de 1845, en Louisville, en Kentucky, se reunieron los representantes oficiales de 14 conferencias anuales del sur de los Estados Unidos. Esta conferencia constituyente procedió a establecer la llamada Iglesia Metodista Episcopal del Sur. La primera conferencia general de esta nueva iglesia se reunió en Petersburgo, en Virginia, en mayo de 1846. Tanto la Iglesia Protestante Metodista como la Iglesia Metodista Episcopal del Sur conservaron los postulados arminianos y las doctrinas wesleyanas, los usos particulares y organización general de la Iglesia Metodista Episcopal. Bien, pero posteriormente se da la unificación. La Iglesia Metodista Episcopal logró muchas y señaladas victorias en el Evangelio de Cristo, se desarrolló notablemente en los Estados Unidos y su labor misionera se extendió por todo el mundo. Así es que en la conferencia general de esta iglesia, reunida en Columbus, en Ohio, en mayo de 1936, aprobó por gran mayoría de votos un plan de unión. La Iglesia Metodista Protestante tuvo un poco más de un siglo de vida y de un fruto abundante en el reino de Dios, con la convicción de que había desaparecido los conflictos que lo habían llevado a su independencia, pues con una aplastante mayoría aceptaron este plan de unión. Así, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur ministró especialmente en los estados meridionales de la Unión Norteamericana y sus labores se extendieron hasta cubrir muchos países. El 13 de abril de 1938, en su conferencia general, también aprobaron por mayoría el plan de unión. Así se llevó a cabo la llamada Conferencia Unificadora, reunida en Kansas, Missouri, el 10 de mayo de 1939. Ahí la Iglesia Metodista Episcopal, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la Iglesia Protestante Metodista se declararon unidas en una sola y formaron un cuerpo eclesiástico consolidado con el nombre oficial de Iglesia Metodista. Posteriormente se unen otras denominaciones. Esto es la nueva unificación. La Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos surgió de la unión de la Iglesia de los Hermanos en Cristo, grupo fundado por Philip Williams Ortebin, con la Iglesia Evangélica fundada por Jacobo Albrecht. Ellos trabajaron entre gente de habla alemana, pero con énfasis en una experiencia personal y con semejantes estructuras históricas que los emparentaba con los metodistas. Continuando con ese espíritu de apertura a la voluntad y dirección del Señor, en 1968 la Iglesia Metodista celebró otra conferencia de unificación en Dallas, Texas, el 21 de abril al 4 de mayo. Ahí se unificó formalmente la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos y fue así como se consolidó la actual Iglesia Metodista Unida. Bien, pues con esto terminamos esta primera sesión de este curso y les informamos o recordamos que va a aparecer un link donde ustedes ingresarán para contestar algunas preguntas de evaluación de esta lección. Dios les bendiga y sigan adelante en este curso.